Hoy la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Letrán. Esta basílica es la catedral del Papa. De entre todas las iglesias de Occidente, esta es la primera en antigüedad y dignidad. Fue construida por el emperador Constantino hacia el año 320. Su nombre original es Basílica del Santísimo Salvador. La fiesta de esta dedicación ha de recordarnos que el ministerio del Papa, sucesor de Pedro, constituye para el pueblo el principio y el fundamento de la unidad. Hoy también celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso del Padre Ricardo Silgueiro, Marixa Talavera, Delia Rengifo, Rosa Sader, Osvaldo Cisneros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, con profunda humildad, reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos y al llegar el momento oportuno, ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios, nuestro Salvador. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como te lo ordené. Han de ser irreprochables, casados una sola vez, y sus hijos han de ser creyentes y no acusados de mala conducta o de rebeldía. Por su parte, el obispo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios. Al contrario, debe ser hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo, fielmente apegado a la fe enseñada
para que sea capaz de predicar una doctrina sana y de refutar a los adversarios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz, Señor, que te busquemos. Haz, Señor, que te busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Haz, Señor, que te busquemos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién habrá de entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jure en falso. Haz, Señor, que te busquemos. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen a ti, Dios de Jacob. Haz, Señor, que te busquemos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molinos sujeta al cuello que ser ocasión del pecado, para que la gente sencilla tenga pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podría decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia quisiera dejar como en 2 líneas el mensaje de reflexión del día de hoy. La Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Letrán. Debo confesar que desde los inicios de mi preparación al sacerdocio, ya en el seminario, no entendía cómo un día, así como celebramos y recordamos la memoria de todos los santos y recordamos también las grandes fiestas y solemnidades, cuando recordamos algún misterio que pertenece a la centralidad cristológica, como Cristo como centro del universo, bueno, toda la liturgia a lo largo del año trata de acompañarnos para vivir en profundidad estos grandes misterios de fe. Pero no entendía muchas veces cómo un día se pudiese dedicar en una fiesta a una iglesia, es decir, a un templo de 4 paredes. Hasta que entendí y reflexioné la importancia que tiene esta iglesia, sobre todo como principio de unidad en toda la propia iglesia, porque no es solamente la iglesia, la basílica, la que se edifica, sino es justamente quien la dirige a esa iglesia. Y hoy, pues hablando de la Basílica de Letrán, que es una de las 4 basílicas mayores en el mundo. San Juan de Letrán es una, San Pablo Extramuro es otra, San Pedro en el Vaticano es otra, y Santa María la Mayor. Esas son las 4 únicas basílicas mayores que existen en el mundo, y las 4 están justamente en Roma. Hoy dedicamos una de esas 4 basílicas, la de Letrán. Y como decía en la introducción al inicio de la celebración, la Basílica de San Juan de Letrán, que además de ser un hermoso templo inmenso, ornamentado, decorado de una manera extraordinaria, que incluso hasta los no creyentes contemplan el arte y la majestad que uno puede vislumbrar dentro de ese mismo recinto. Pero además de eso,
hay como unos elementos que son fundamentales. En primer lugar, es una de las primeras iglesias que se aperturan en el mundo en el año 320. Recordemos que Constantino era emperador en ese momento del Imperio Romano. La iglesia venía de una terrible y espantosa persecución cruenta, es decir, donde hubo mucho derramamiento de sangre, y Constantino, gracias a la conversión de su mamá, que se bautiza, que accede al cristianismo, Santa Elena, y sería hoy reconocida como santa, bueno, Justino, a través de un edicto que fue promulgado en el año 311, 313 aproximadamente, deja como prácticamente a un lado la persecución oficial por parte del Imperio Romano a los cristianos y le da libertad de culto a todos aquellos que eran considerados ciudadanos romanos. Hasta ahí llegó la persecución y eso no representó nada poco, al contrario, fue un éxito rotundo, porque ya la iglesia entonces dejaría de estar en las catacumbas, dejaría de estar en los cementerios y prácticamente podría celebrar de manera libre el culto divino. Y eso no fue sencillo, representó un desafío inmenso para toda la población. ¿Eso qué significa? Que la iglesia ya no era solamente promovida, porque no lo era aún, sino que tú podías libremente profesarla. Fue 70 años después, con el emperador Teodosio II, cuando la iglesia, el cristianismo, se convierte en religión de Estado. Ya no solo deja de ser perseguida y tienes la libertad de celebrarla, sino que todo ciudadano romano tenía que bautizarse necesariamente. Y ese fue este emperador Teodosio II, que algunos dirán que bueno, por un lado fue muy bueno, porque la iglesia empieza a expandirse de manera vertiginosa. Todo ciudadano romano tenía que necesariamente ser bautizado. Pero también fue muy malo, porque allí entraron los buenos y los malos. Entraron los que se convirtieron de corazón y los que por conveniencia accedían a la propia fe. Y ahí empezó el gran drama de la iglesia. En cambio, cuando la iglesia fue perseguida, fue martirizada, cuando fue de alguna manera vejada, bueno, la iglesia produjo un ejército inmenso de santos y de mártires que no les importaba derramar su sangre a causa del evangelio. Y por eso que estos primeros 3 siglos estuvieron llenos de historias extraordinarias, de santidad, de coherencia, de vida realmente de sacrificio que tenía que llevar el convertido. ¿Eso qué significaba? Que el cristiano inmediatamente que se convirtiera tenía que padecer prácticamente la cruz. Sus días estaban contados, no podían ser vistos, no podía ser evidenciado porque sabían que tenían una muerte segura. Y fíjense que a propósito de la primera lectura, San Pablo les recuerda a los que aspiran a ser obispos cuál es el perfil que debe mantener este hombre que está llamado a ser un principio de unidad de toda la iglesia, un padre y pastor. Nos dice el Papa Francisco cuando se refiere al obispo, y me hace recordar un poco a el texto de esta carta de San Pablo, cuando dice el Papa Francisco en una de sus cartas: los obispos, los pastores de la iglesia, no siempre deben estar adelante de su rebaño, sino que en algunas oportunidades deben estar en el medio, para oler como el rebaño. Hay que ver lo que significa. Mucha gente no sabe a qué huele un rebaño, pero un rebaño realmente el olor es muy desagradable. Y por eso que el pastor debe oler a las ovejas que él dirige, al rebaño, y para conocer con nombre y apellido a cada una de ellas. Y luego en otras oportunidades, no solo adelante, no solo en el medio, sino atrás. Por si acaso hay alguna oveja se queda rezagada,
para animarla y juntarse en un rebaño para que ninguna de ellas se extravíe. Bueno, San Pablo hoy dice, por parte el obispo como administrador de Dios debe ser irreprochable, no debe ser arrogante, ni iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios. Al contrario, debe ser hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo, fielmente apegado a la fe enseñada, para que sea capaz de predicar una doctrina sana y de refutar a los adversarios. Imagínense en el gran compromiso que tienen nuestros hermanos los obispos. Los obispos, que son nuestros pastores, están llamados a ser modelos de vida cristiana. Bueno, hoy, al celebrar la Basílica de San Juan de Letrán, también recordamos al que dirige esa basílica. La Basílica de San Juan de Letrán está considerada la Catedral de Roma, la iglesia primada. El Papa es Papa en cuanto que es el obispo de Roma. Por eso, cuando toman la elección en cualquier cónclave y eligen a algún cardenal como sucesor de San Pedro, una vez que da la bendición y se anuncia su nombramiento con un nuevo nombre para ser el hombre nuevo, definitivamente debe inmediatamente dirigirse a la iglesia donde él es el obispo de esa ciudad. Y por eso el Papa es Papa en cuanto que es obispo de Roma. Tiene una precedencia en la calidad del resto de todas las iglesias locales. ¿El Papa es un obispo? El Papa es un obispo. ¿El Papa debe ser siempre un obispo? El Papa debe ser siempre un obispo, porque primero que nada, él es Papa, sucesor de Pedro, en cuanto que es obispo de Roma. Bueno, los invito entonces a continuar en esta celebración y a pedirle al Señor especialmente por la iglesia, por nuestros obispos, para que no manchen su dignidad, sino por el contrario, para que ellos con su ejemplo, con su santidad y especialmente con sus palabras, el munus docendi, podamos nosotros aprender a crecer como verdaderos y auténticos cristianos. Amén. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que manifieste su poder en cuanto con fe le pedimos en nombre de toda la Iglesia, y digámosle juntos: te lo pedimos, Señor. Concede a los cristianos buscar la sabiduría y descubrir tu amor hecho Eucaristía y vida en todos los hombres. Oremos al Señor. Mira con amor a tu Iglesia, purifícala de sus faltas y haz que viva en fidelidad a Cristo su esposo. Oremos al Señor. Enciende en los corazones deseos de fraternidad, diálogo y ayuda solidaria. Oremos al Señor. Ayuda a los que llamas para que velando y orando descubran tu voluntad. Oremos al Señor. Por el eterno descanso de Osvaldo Cisneros, Ricardo Silgueiro, Rosa Sader, Marixa Talavera, Bernardo Sánchez, Luz Marina Sánchez, María Medina, roguemos al Señor. Señor y Dios nuestro, que nos das a beber de la sabiduría de tu amor y nos invitas al banquete de bodas de tu Hijo, escucha las oraciones de tus fieles y permítenos asociarnos a la asamblea de los santos para cantar tus alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo que brillen sostenidos por tu gracia con el esplendor de una vida santa, y porque con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que llena de gozo por la multitud de sus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que encuentre el que te busque. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas, lo fuiste llevando con la esperanza de la salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio vida nueva. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebramos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Al celebrar ahora el memorial de la redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo.
Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro arzobispo Baltasar Enrique, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí juntos con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y de esperanza, digamos todos juntos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo.
Oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que mediante la participación en este sacramento nos transformes en templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Que Dios los bendiga. Feliz inicio de semana.